Buenas. Hoy completamos nuestra quinta semana con el tema de Jesús, el único y suficiente. Y esta es la última de la primera sección que se llama El Verbo hecho carne. En el día de hoy veremos ha nacido un Salvador. Y el tesoro para hoy es, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Oremos. Señor, casi siempre recordamos todos estos pasajes en la época de Navidad, pero qué hermoso es estudiarlos en profundidad en otra época, así como nos exhortaba esta mañana el pastor para querer conocer más de él, todos los pequeños detalles y todos estos que tienen que ver con el nacimiento son preciosos. Muchos de los momentos son profecías que fueron cumplidas en ese instante. Te damos gracias por este estudio y que podamos disfrutar su preciosa historia. En Cristo Jesús. Amén. Dice así la autora: mientras viva, recordaré con especial afecto la Navidad de 1981. Amanda tenía 2 años de edad y estaba totalmente fascinada con las luces, los adornos, los papeles de envoltorio y los moños típicos de la época. Cosa extraña, también estaba totalmente fascinada con la maravilla de la historia de Navidad. Quizás solo había captado una mínima fracción de ella, pero fiel a su naturaleza, recibía lo que sabía con eterna contemplación. Melissa estaba escondida en lo más profundo de mí. El embarazo estaba en el momento justo como para tener una hermosa sorpresa navideña. El gran final de Kate eran las 2 botitas colocadas estratégicamente debajo del árbol. El pequeño hogar de mis padres rebosaba de entusiasmo. La mayoría de los miembros de mi familia tenían la misma personalidad que yo. No nos andábamos con pequeñeces en cuanto a entusiasmo ni a tamaño. Los aromas del pavo asado, las batatas bañadas en canela, mantequilla y azúcar aprieta llenaban el aire. Alguien anunció: es la hora. Y todos nos dirigimos alegremente a la sala y nos reunimos alrededor del árbol para escuchar la vieja historia. He escuchado esas preguntas miles de veces. ¿Por qué celebramos en esta época del año? ¿Cómo sabemos cuándo se produjo el nacimiento de Cristo? ¿Por qué celebramos el nacimiento de Cristo en una fecha originalmente reservada para una celebración pagana? Los que preguntan tienen razón. No sabemos cuándo nació Cristo, pero creo que su nacimiento es digno de ser celebrado en algún momento del año. Dios no se limita a tolerar las celebraciones y festividades que conmemoran su fidelidad. Él ordenaba que se hicieran. Era idea suya. Algunas eran solemnes, otras tenían un único propósito de regocijarse delante del Señor. En una de estas ocasiones Nehemías dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías 8:10. El libro de Esther también habla de un día por año que se dedicaba de forma especial como día de alegría y de banquete, un día de regocijo y para enviar porciones cada uno a su vecino. Esther 9:19. Antes de volver a la Navidad de 1981, veamos la lista más resumida de fiestas y celebraciones que nos ofrece el Antiguo Testamento. Esto se encuentra en Levítico 23. Si su Biblia tiene títulos para diferentes secciones, podemos observar que el capítulo está organizado en 7 fiestas diferentes. Por favor, lea la correspondiente a la Pascua. Vámonos al Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23.
Dice así: las fiestas solemnes. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habites. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Dejemos ahí. Y dice, lea los versículos 4 y 5 que acabo de leer. ¿Qué día era la Pascua? Era, volvamos a leer, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Dios eligió la época de la Pascua para que fuera el primer mes de su sagrado calendario para el planeta Tierra. El primer mes cae según la luna nueva, entre la última mitad de marzo y la primera mitad de abril. Observe de nuevo las palabras que usa Levítico 23:5. Miremos las 23:5. ¿Qué dice? En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua de Jehová, es de Jehová. El tiempo que Dios asignó a la Pascua tiene una gran importancia para todas las mujeres que hemos llevado niños en nuestro vientre. El 14º día del mes es el día de la concepción. Si por alguna razón nuestro Dios, el Dios de los planes perfectos y del orden gloriosamente significativo, cubrió con su sombra a María en el día 14 del primer mes de su calendario, nuestro Salvador habría nacido a fines de lo que actualmente es diciembre. No tenemos ni la más mínima manera de saber si lo hizo o no, pero no me sorprendería en lo más mínimo que Dios hubiera encendido la chispa de la vida humana de su Hijo en una Pascua y la hubiera apagado en otra. No. Quiero ser clara, yo no creo en eso de los conejos de la Pascua ni nada de eso. Y no me importa mucho Santa Claus, pero soy muy romántica en cuanto a la celebración de Navidad, por su significado, el nacimiento de nuestro Salvador, el tuyo y el mío. Así que hasta que oiga otro grito de prestada atención desde el cielo, el 25 de diciembre me parece perfecto. Volvamos a 1981, lo que les estaba contando. Le tocaba a mi hermano leer la historia de Navidad. En esa época él estaba en la universidad y tenía una voz profunda y apasionada. Apenas antes de que dijera "sucedió en aquellos días", Amanda se sentó recogiendo las rodillas, cerró los ojos y unió sus manitas regorditas como si estuviera orando antes de ir a dormir. Permaneció en esa misma posición sin moverse durante todo el relato, sin abrir los ojos, pero su rostro cambiaba de expresión con cada parte de la historia, mientras escuchábamos el relato como si fuera la primera vez en nuestra vida. A través de los oídos de la pequeña, las lágrimas rodaban por nuestras mejillas. Sí, es una historia maravillosa. Lea las palabras con una nueva sensación de asombro de Lucas 2, 1 al 20. Metámonos en la palabra y leamos pensando en que estamos allí en ese momento. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David,
para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bien, ella dice: ya tuve mi oportunidad de ponerme nostálgica. ¿Y qué de ti? ¿Qué te recuerda todo esto? ¿Qué cuadro te recuerda tan precioso? ¿Cuál es tu parte preferida de esta preciosa historia? Y dice que meditemos en esto. Para mí, habiendo sido mamá, el momento del parto, el cual no es muy específico, pero María gritaría. ¿De dónde sacarían el agua que siempre usaban? ¿No hubo partera? ¿Quién ayudó a cortar el cordón umbilical? Y, pero lo que me pareció más precioso es la aparición de los ángeles en el cielo cantando aleluya, porque el Salvador nació. Eso sí, las otras partes son humanas y las describe cortamente Lucas, que era médico, pero ese momento tan precioso, ¿cómo habrá sido ese cielo? ¿Cómo es que se habrá visto? Bueno, qué cosa tan maravillosa ese momento precioso en que nació el Salvador. Dice así: ateniéndose a los hechos hasta en el mínimo detalle, Lucas señala el punto preciso en la línea cronológica. César Augusto gobernaba en el Imperio Romano. Por Mateo sabemos que Herodes el Grande era rey de Palestina. El reinado de Herodes terminó en el año cuarto antes de Cristo, por lo que Jesús tuvo que haber nacido antes. ¿Por qué José se fue de Galilea en ese tiempo? Bueno, iban a hacer un censo y él tenía que volver a su ciudad de origen. Dice: lea los siguientes pasajes y comente qué importancia tiene en relación con el contexto del relato. Miqueas 5:20. Vamos al Antiguo Testamento a buscar a Miqueas. ¿Dónde estás, Miqueas? Miqueas 5:2.
una preciosa, preciosísima profecía. Dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén, una pequeña ciudad. ¿Qué dice Primera de Samuel 16, el 1 y el 13? Primera de Samuel 16. Caramba. El versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y el 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Precisamente que iban a ser de la línea de David, nuestro Salvador. Jeremías 33, 14, 16. Jeremías 33. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se llamará Jehová justicia nuestra. Y por último, Lucas 1, 33, 31. Lucas 1, 33, 31. Perdón. Lucas 1, 31, 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El reinado de Cristo. Las profecías cumplidas demuestran la increíble veracidad de la palabra de Dios. En las promesas específicas que se cumplieron con el nacimiento de Jesús, tenemos suficientes hechos como para apoyar nuestra fe desde ahora hasta que Cristo vuelva. Dios dispuso todo para que su Hijo fuera de Nazaret, pero que naciera en Belén. Así que hizo que hubiera un censo que obligara a todos los que vivían en el mundo romano a regresar al lugar de su familia de origen. Es probable que el momento del nacimiento del niño estuviera demasiado cercano como para que José dejara a María en la casa. Un comentario sugiere dulcemente que quizá José no quería que María quedara sola para enfrentar las malas lenguas. No me parece gracioso. Recordemos que él también había sido elegido. Dios vio en su corazón a un hombre que podía cumplir un papel distinto y difícil con integridad. Belén está aproximadamente a 8 kilómetros de Jerusalén. No era un viaje fácil para una mujer esperando el bebé. Las mujeres nos sentiríamos tentadas a protestar en masa contra la sucinta declaración de la Santa Biblia Reina Valera, que deja fuera un detalle vital del viaje para María, ya que solo dice María, la cual estaba encinta. Para toda mujer
así como para nosotras, es importante el hecho de que en el original el tiempo verbal indica una acción continua. Podríamos decir que el vientre de María crecía segundo a segundo. Recuerdo haberme sentido así. Yo creo que todas eh, nos hemos sentido con un vientre que parecía enorme y uno quiere ya que el bebé nazca. Em, Ya fuera que María y José hubieran planeado el nacimiento de Cristo así o no, Dios sí lo había planeado. Una de mis frases favoritas en la narración del nacimiento está humildemente colocada en el versículo 6. Se cumplieron los días del alumbramiento. Había llegado ese tiempo para el cual habían confluido todos los minutos transcurridos los minutos transcurridos desde que el reloj del reino marcó el primero. Tiempo, lo primero que Dios creó. Toda la escritura parte de estas palabras: en el principio creó Dios. Dado que la eternidad no tiene comienzo, ¿a qué se refiere la palabra principio sino al tiempo? Las palabras de Lucas 2 se refieren a los días más importantes desde que se cumplió el primer segundo del tiempo. El segundero había girado decenas de miles de veces durante miles de años hasta que por fin, de manera milagrosa, majestuosamente llegó el momento. La voz de Dios atravesó la barrera del mundo natural en el llanto de un bebé asombrado por la vida en el exterior. El Hijo de Dios había llegado a la tierra, envuelto en un pañal, envuelto en un pequeño manto de carne humana. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Leamos nuevamente Lucas 2, del 8 al 19. ¿Y quiénes fueron los primeros en recibir el aviso glorioso del nacimiento? Lucas 2, Lucas 2, del 8 al 19. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Entonces, los primeros que Dios eligió en medio de tanta gente fue a unos pastores humildes para contarles que había nacido el Salvador. Y dice: ¿por qué cree usted que Dios proclamó primero la buena noticia a unos cuantos pastores de ovejas esparcidos en un campo cercano? No podemos estar seguros, pero en la Biblia, vez tras vez, Dios parece disfrutar de revelarse a sí mismo a las personas comunes, en lugar de aquellos a que se consideran a sí mismo más valiosas. Él muchas veces usa lo necio de este mundo para desconcertar a los sabios. Eso lo dice Primera de Corintios 1:28. Quizá Dios sentía ternura por esos pastores que cuidaban a sus rebaños.
Leamos Ezequiel 34, 11, 16. ¿Qué detalles de importancia descubre? Ezequiel 34. Ezequiel 34 del 11 al 16. Dice así. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares y la libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. ¡Qué precioso! Él reconoce a sus ovejas. Él la reúne hasta las perdidas. Cada una está contadita y él sabe hasta cuál se ha roto la patica y la trae. Y dice que hará volver al redil a la descarriada, como yo era. Hasta que investigué sobre Lucas 2, siempre me imaginaba a los pastores de los campos como hombres ancianos apoyados en sus callados. Quizá por los pastores de las obras de Navidad que había visto de joven. Tenía una imagen errada por completo. Generalmente, el pastor de las ovejas era el más jovencito de la familia. A medida que crecía, cada hijo tomaba más responsabilidades en las tareas agrícolas y pasaba la tarea del pastoreo al hermano menor. Esta transferencia de papeles continuaba hasta que el hijo menor se convertía en el pastor oficial de la familia. Los pastores que estaban a la intemperie en el campo esa noche tenían edad suficiente como para enfrentar la noche con las ovejas y juventud suficiente como para correr a buscar a aquel de quien hablaban los ángeles. No pase por alto el hecho de que el anuncio les llegó mientras estaban cuidando sus rebaños por la noche. Algunas veces en el contraste de la noche es cuando mejor vemos la gloria de Dios. El versículo 9 nos dice, la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. Observemos que la Biblia no dice que la gloria del Señor rodeó al ángel, sino a ellos, a los pastores. Y compare con el versículo 9, el 9 con el 13, mientras imagina la escena, tenga en cuenta que solo un ángel, el ángel del Señor, se les apareció primero. Las huestes celestiales no se sumaron a la escena sino después del anuncio del nacimiento. Sin duda, la gloria rodeó a los pastores. El 9 del 13. Veamos el 9 del 13. El 9 dice... Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y el 13 dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios a las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Las huestes celestiales no se sumaron a la escena sino después del anuncio del nacimiento. Sin duda, la gloria rodeó a los pastores. Estoy convencida de que Dios quiere que nos involucremos en nuestra lectura bíblica. Usar la imaginación e imaginar que somos testigos oculares de los hechos bíblicos hará que las letras negras sobre las páginas blancas se tiñan de vivos colores. No importa cómo se veía la gloria de Dios o lo que sabemos es que los pastores se sobresaltaron muchísimo. Las palabras que el ángel pronunció a continuación me hacen recordar mucho al Salvador. Muchas veces él les dijo a los que estaban casi
muertos a causa de su gloria, que no tuvieran temor. ¡Ah! ¡Cuánto lo amo!, dice la autora. La intocable mano de Dios se extiende hacia la tierra para tocar la mano caída del hombre. Os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Estoy convencida de que nuestro testimonio sería mucho más eficaz si diéramos nuestra buena nueva con gran gozo. Observemos que los pastores no perdieron tiempo en recibir la noticia. Entonces el ángel proclamó su encargo especial. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En otras palabras, Él era el Cristos, el ungido, el Mesías. ¿Y cuál era la señal? Hallaréis al niño en el pesebre envuelto en pañales. Creo que a usted le encantará saber el significado de la palabra señal. La palabra griega semeion significa las marcas de los dedos de Dios, valiosas, no tanto por lo que son como por lo que indican acerca de la gracia y el poder hacedor. Una señal es una huella digital de Dios, dada no tanto para que nos concentremos en la señal en sí, sino en la mano invisible que dejó esa huella visible. El ángel envió a los pastores a aceptar al niño, no a la señal. Las escrituras nos dicen que repentinamente un gran ejército de huestes angelicales apareció con el ángel alabando a Dios, diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estudie con atención esas palabras y la maravillosa proclamación a través de este precioso niño. El Dios de las alturas en los cielos se ha dignado visitar la tierra con su gracia. Lea a continuación los versículos 15-20 y busque las siguientes aplicaciones. Quienes verdaderamente encuentran a Cristo en su vida no pueden guardarse la noticia para sí. Es el versículo 17. Dice así: y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Dios no engaña a sus hijos. Si un mensaje viene de Él, sin duda es cierto. Versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y paz, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La fe auténtica en la palabra de Dios se demuestra de la mejor manera por medio de nuestras acciones, como dice Santiago 2:17. La fe, si no tiene obras, es muerta. Versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Nuestros testimonios auténticos sobre Cristo pueden tener un efecto tremendo sobre aquellos a quienes les hablamos. Versículo 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. A primera vista, Dios parece prestarle más atención a las respuestas de los pastores ante el nacimiento de Cristo que a María. Si lo miramos más detalladamente, sin embargo, descubrimos que el versículo 19 mencionó lo que hubiera llevado libros y libros detallar. ¿De qué dos formas respondió María a todos los hechos posteriores al nacimiento de Jesús? Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. La palabra griega que traduce como guardaba es suntereo, que significa preservar. El concepto implica la idea de preservar o mantener a salvo un tesoro, sosteniéndolo cerca de sí. La palabra que se traduce como meditándolas es especialmente maravillosa. Zumbayo significa arrojar o poner juntas. Es la práctica de reunir muchas cosas, combinarlas y después considerarlas de a una. Sin lugar a dudas que María tenía muchas cosas que pensar y las guardaba en su corazón. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios,
y el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto está en Juan 1, 1 y 14. ¡Qué preciosidad! Recordemos el tesoro de hoy. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esta lección, al igual que estábamos viendo esta mañana en la escuela dominical, nos guía y luego en el sermón a que nosotras todo eso que conocemos tan precioso del Señor como su nacimiento lo contemos con gozo a otros, porque ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. Comparte tu Salvador. Dale esa oportunidad a otras personas, a otras mujeres. Nos vemos el miércoles. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias, gracias, gracias por tu bendita palabra, qué preciosa. Te ruego, Señor, que nos ayudes a hablar con gozo de ese momento perfecto en que tú viniste a la tierra y declarar que para eso viniste, para salvarnos, para darnos vida eterna. Gracias, gracias por ese regalo tan precioso al mandar a tu Hijo a esta tierra a morir por nosotras. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.